Bien, entonces iniciamos la sesión de esta noche. Ya pusimos aquí la grabación un saludo también para los que nos ven en diferido. Y recordarles que este espacio es el de la competencia de interculturalidad, ¿cierto? En el cual ya hemos avanzado un poco con el material de apoyo, en el cual pues estuvimos viendo a grandes rasgos este material en la clase pasada y que la idea aquí es un poco de acuerdo pues a la lectura que ustedes realizaron durante esta semana del material, poder dialogar un poco al respecto sobre los aspectos más relevantes que tenemos del material. Entonces, recordemos que nuestro tema principal es la música étnica, ¿cierto? En Colombia, o las músicas indígenas, o como lo estábamos viendo también desde el punto de vista de un gran músico colombiano, un guitarrista, Teto Campo, como las músicas ancestrales, ¿cierto? Entonces, bien, entonces vamos a dar un poco inicio y antes de empezar, quisiera pues que me comentaran cómo vieron el material, si tuvieron acceso a la plataforma, quién pudo revisar un poco el documento que está allí en Sayuna. Listo, ¿qué pasó con el silencio? ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo han pues podido ver? Cuéntenme. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, yo estuve leyendo eh, una parte que me llamó mucho la atención, parte del inicio, donde, donde dice que las músicas ancestrales o de los indígenas han sido muy desconocidas o durante mucho tiempo fueron totalmente desconocidas. Sí, Y eso me, me acerca a mi pueblo. Mi pueblo donde yo vivo es un pueblo, o es uno de los pueblos, de los pocos pueblos de Colombia que tiene su propio resguardo, se llama el resguardo Socorro. Y sí. ellos hacen su propia música, pero ellos tienen algo, que ellos, esa música no se la enseñan a nadie, sino ellos solamente, profesionales del pueblo y cerca de la región, dan clases en ese resguardo, en la serranía del Perijá. Pero ¿qué pasa con eso? Que solamente se da clase de ciencias y lengua. De arte, ellos no permiten o no le han dado el espacio a las artes occidentales, como por lo menos subir con una artes manuales o con otro tipo de música. Han sido cerrados en esto, solamente quieren que en su resguardo artísticamente se maneje esa música. Ok, sí, muy bien. Entonces, gracias por compartirnos y igual una experiencia muy chévere que compartas, una experiencia pues viva, ¿cierto? Y algo que vives en el territorio. Y tocaste varios puntos súper importantes que también mencionan en el texto, ¿cierto? Que uno es el desconocimiento de este tipo de música, ¿cierto? Por la llegada, ¿cierto? Por la llegada de la colonización, ¿cierto? Cuando hablamos de la llegada de la colonización, estamos hablando principalmente de la influencia occidental, ¿cierto? Y justamente o digamos actualmente, y también lo menciona el texto, ¿cierto? Es como lo mencionan como los indígenas contemporáneos, como por ahí lo menciona el texto, ¿cierto? Que son los indígenas contemporáneos, que son justamente lo que ellos tomaron, ¿cierto? De este tipo de colonización y la diferencia en cada uno de los territorios en donde se ubicaron, en los que sí conservaban su espiritualidad propia
o los que tal vez sí se dejaron permear por toda esta influencia occidental, ¿cierto? Y eso lo podemos encontrar en diferentes regiones. ¿En qué región me estás hablando de estas músicas, de esta cultura? Me recuerdo. Bueno, Sí. yo estoy de servicio a 1 hora de Valledupar, hacia el sur. Ah, ok, entonces estamos al norte, ¿cierto? Al norte y veíamos que justamente en estas zonas, ¿cierto? Son comunidades que sí han conservado su espiritualidad. Justamente en el norte, ahí en el texto mencionan algunas comunidades indígenas que Aquí manejan, ¿sí? en el pueblo están los Kogi, los Wiwas, los Yupas. Ok. Y en la región están los Arhuacos, los Cancuamos, los Kogi, Wiwas, Yupas, porque nosotros hacemos parte de la Serranía del Peñón. Y también estamos cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok, a Entonces, la pues, Sierra de Santa Marta, por supuesto que sí. Entonces, justamente ahí, si vamos directo al texto, vamos a ver que estas comunidades conservan sus propias costumbres espirituales, ¿no? No están tan, o no estuvieron, o están tan permeados por todo el occidente y por toda la cultura occidental. Entonces, por supuesto que tienen muchas cosas originales, autóctonas y que vale la pena pues hacer, digamos, una investigación un poco más a profundidad. Bien, Cristian, muchas gracias por compartirnos. Bien, alguien más, alguien que nos quiera también desde su visión. Amy, Andrea. Hola, buenas noches a todos. Eh, yo quiero hacer como un pequeño ahí como aporte, participación con lo que Sí, hablaba el compañero. Efectivamente, en el texto se hablaba de como de los instrumentos que ellos crean en la comunidad pues cómo los podemos relacionar con lo que nosotros pues conocemos más hacia, no sé, como o lo que hemos heredado después de esa colonización, ¿no? Básicamente ellos utilizan en de la Guajira, ¿no? Es lo que quiero como compartir. Vi que ellos los utilizan en los bailes, más que nada, que es como la expresión artística más conocida ahorita como en las comunidades contemporáneas. sí, Y ellos utilizan más que nada algo como un bombo o un tambor que es de doble membrana. Utilizan también una especie de maracas que básicamente dice que tiene un uso tanto como cotidiano, por decirlo así. Lo utilizan las madres para las canciones de cuna, como también lo puede usar el chamán en un contexto más ritual, ¿no? sí, correcto, exacto. Entonces, ahí es donde vemos la importancia, como mencionas, de que aquí en esta música no existe el escenario, ¿cierto? No existe como tal el escenario y lo podemos ver también en otros tipos de culturas, no solamente en las colombianas, sino si nos vamos un poco más lejano, vamos hacia la India, justamente hay una tribu que no recuerdo el nombre real de la tribu, pero ellos tienen un baile o un ritual que es en torno al taquetina, se llama así el taquetina, y ellos hacen ritmos muy complejos alrededor, cantándole a diferentes cosas de su espiritualidad y que Occidente trató de alguna forma de recoger todos estos ritmos que hacían en la India para crear una escuela rítmica, ¿cierto? Una escuela rítmica
para crear no solamente el ritmo en nosotros los occidentales, por llamarlo así, sino también una conexión espiritual entre el ritmo, ¿cierto? Entre el ritmo y la música, una conexión entre ritmo y música. Entonces, fíjense que no solamente esa intervención ocurrió solamente aquí, o digamos esa característica sea solamente de los pueblos indígenas, sino que en todo el mundo es una característica de esos tipos de músicas que no se rigen por el escenario o es el porqué de hacer música como actualmente está dado hacia el marketing, sino tienen una concepción mucho más antropológica, por llamarlo así, ¿cierto? O porque es así, no llamarlo así, sino porque es antropológica. Y de ahí es donde viene el término de etnomusicología, ¿cierto? Que es el estudio de la música a través de la antropología. Entonces eso es digamos, una visión un poco muchísimo más amplia en cuanto a lo cultural, ¿no? Entonces, para que tengan ese término de etnomusicología también en el radar. Bien, listo, un aporte más. Ya para ahorita que los voy a centrar como en otro punto. Entonces, quisiera un aporte más. Buenas noches. Sí, Buenas noches. es. Eh, ¿Puedo hablar? Sí, claro, dale, Oscar. Bueno, entonces, pues que me llama la atención, pues una parte que en el texto habla de cómo hay, pues, culturas indígenas que como que tienen acercamientos a ya como a lo cristiano, ¿sí? Como que se han dejado como influenciar por ese, o sea, lo digo entre comillas, influenciar, porque, digamos, algo que yo conozco de la experiencia, digamos, tengo familiares que están en la zona del Guaviare, trabajando con comunidades indígenas, él es un obispo, y pues en diálogos que tuve con él sobre el tema, él comentaba que digamos, en la cuestión religiosa, estos grupos como que no se identifican realmente con corrientes como esta, ¿sí? Sino que, digamos, ellos son o sea, son muy cerrados a sus creencias, aunque a veces nosotros podamos pensar que se han influenciado o o que al que tener contacto con el cristianismo como que se han ido como moldando, pero lo que él me decía es que realmente eso no pasa. Sí, ese arraigo cultural de ellos es tan grande que, como también lo decía el compañero al comienzo, que ellos, por ejemplo, su música no la enseñan a nadie. Ellos también tienen su cultura y sus creencias muy amarradas. Lo que ha pasado con el tiempo es que ellos han tenido que, como que cerrarle el círculo, ¿sí? El círculo de ellos, irlo cerrando más, pues precisamente porque ellos no quieren o sea, su pensamiento no es como cambiar o adaptarse a las nuevas situaciones, sino al contrario, proteger sus propias creencias, su propia espiritualidad. Lógico, un sacerdote decía, pues ellos a ti te dicen que son cristianos siempre y cuando tú les des algo, ¿sí? O sea, Ujú, digamos, satisfagas una necesidad de ellos, digamos, no sé, eh, en medio ¿cómo se llama? De la evangelización o de las misiones, como que no solamente llevan la religión, sino que llevan otras cosas que les pueden aportar a ellos, pero ellos se quedan es con eso, más no con esos ideales espirituales diferentes. Lo mismo pasa con la música. Tuve la fortuna de tener de profesor de música a un miembro de una comunidad indígena que pues se desarrolló, o sea, se estudió la música y pues compone, pero pues todas sus composiciones siempre eran basadas en ese sentido espiritual. Él nunca, aunque conoció, estudió, incluso me dio clases pues, de lenguaje musical occidental, él nunca componía con esos estilos, sino él, todo su proceso investigativo y compositivo iba inclinado hacia, hacia esa música tradicional de ellos.
¿sí? Sus esquemas, sus estilos, las escalas pentatónicas que ellos manejaban, que pues también son diferentes. O sea, y como que o sea, ese arraigo que ellos tienen, eh, pienso que no nosotros, o aunque en el libro lo dice, pues no podemos enmarcar como que realmente influencia, sino que ellos son muy protectores, o sea, digamos, en lo que conozco, son muy protectores de su creencia, de su tradicionalismo, por llamarlo de alguna manera, y que eso es más importante para ellos que, que, que el pensar en qué, en modernizar o en modular sus estilos musicales. Y pues eso era algo que hablamos con el profe, y él decía o sea, él tenía todo el conocimiento de la música europea y pues incluso él tenía sus ejercicios compositivos pues basados en la música europea, pero él nunca, en su pensamiento de estudiar música, nunca fue como tal vez nosotros lo hemos ido pensando y muchos compositores lo han hecho con la música tradicional, ya no tan indígena, sino más, ¿cómo lo digo? Más, digamos, un pasillo. Muchos Sí. compositores han tratado como de involucrar elementos europeos, como tratar de, algunos lo dicen, estilizar esas músicas, cuando realmente lo que deberíamos, pienso yo, es pensar es como hacen ellos, los indígenas, en lugar de estilizarla, es como reforzar y seguir creando su música pues, con que ellos, pues que ella lleva adentro, ¿sí? Como su naturaleza. Bien, excelente, muy buen aporte y también pues digamos que resalta un poco la visión del músico indígena contemporáneo, ¿cierto? Que no, que obviamente no es cerrado a todo lo de Occidente, pero que sin embargo respeta toda esta tradición a la que cotidianamente ha estado desde que ha nacido, ¿sí? A su entorno, a su ecosistema musical, ¿cierto? Y iba a dar otro apunte, pero se me fue la paloma. Y además que aparte de ser, digamos, un músico contemporáneo, eh, sigue respetando su ecosistema musical, ¿cierto? O sea, de todas maneras, toda esa influencia o esos nuevos aprendizajes no hacen de todas maneras que se convierta en, no sé, en otro, en, bueno, eso ya es un término que ahorita vamos a ver y que es en cuanto al sincretismo musical, ¿cierto? En cuanto al sincretismo musical, que es justamente lo que ya están haciendo los indígenas contemporáneos, ¿cierto? Con lo que tú mencionas, con lo que mencionas de que son personas que han estudiado las dos culturas, pero que finalmente como que pueden desenvolverse en ambas. Bien. Miguel, tienes la mano arriba. Bueno, yo algo que estuve pensando, y esto también va un poco aparte, es que considero que como tal, en Colombia muchas veces no hay como un movimiento, por así decirle, nacionalista fuerte. Quisiera hacer la comparación no solo con el hecho de Béla Bartók, que hizo la recopilación de todos los Balcanes húngaros, ¿Qué es? o Ariel Ramírez con la Misa Criolla, sino que siento que acá en Colombia no hubo algo como tal fuerte. Uno podría remitirse ahorita en estos momentos, yo qué sé, a Germán Darío Pérez Salazar en términos de bambuco, o a Lucho Bermúdez en el lenguaje de la cumbia, pero no hay una introspección como tal. Yo considero que sí es necesario haber una conservación de el lenguaje de las músicas tradicionales y ancestrales a través de diferentes formas de documentación, como en el caso de los ámbitos modernos puede ser los audios MP3 o la escritura de partituras, incluso con las innovaciones modernistas que últimamente se han presentado. Entonces, esto es como un aporte así que he estado más o menos maquinando. Claro, sí, y ahí tocas un punto importante que de hecho me hiciste acordar lo que iba a decir antes, que es con respecto a lo del folclore, ¿cierto? Que es justamente cuando hablamos de folclore, ya estamos hablando de ese punto
que ha permeado lo tradicional o sí, lo ancestral con lo occidental, ¿sí? Con esas otras influencias. Y justamente, digamos, escuchar las cumbias de Lucho Bermúdez, sí, escuchar, digamos, no sé, la marimba de Chonta ya en un currulao, todas estas influencias, ya estamos hablando del otro punto de folclore, y como cuando tú lo mencionas, de Bela Bartok, ¿cierto? Justamente, pues digamos, es como un ejemplo tratando de hacer una balanza, en que de alguna forma, de todas maneras, sí existe cierto sincretismo musical, cuando hay adaptaciones de este tipo, ¿cierto? Entre Occidente y las músicas ancestrales. Y de ahí parto para hacer una pregunta que tengo acá para poder consolidar un poco más el tema, ¿cierto? Aprovechando un poco aquí ese paréntesis, eh, que es la siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta la aculturación a las manifestaciones musicales de los indígenas colombianos? Entonces, llámese el término aculturación, ¿cierto? Cuando es ese proceso social o ese proceso cultural entre las diferentes culturas, cuando se ha permeado lo de Occidente, ¿cierto? ¿Cómo nos afecta, cómo le afecta a los indígenas colombianos el proceso de aculturación, ¿cierto? Y ahí podemos, pues, intervenir un poco con el tema de folclore. Y sí, por ejemplo, lo que mencionas con Bela Bartok, muchas cosas ahí en sus libros menciona como músicas tradicionales, ¿cierto? Balcánicas, inspirado en tal, pero fíjense que aquí también hay un poco de esos ejemplos, ¿sí? Solo que a veces de pronto no lo conocemos a nivel universal, ¿sí? Digamos, a nivel musical. Obviamente uno estudia los estudios de Bela Bartok y se conocen a nivel universal, pero creo que ese es el punto que quiere decir Miguel, que no es tan universal hablar entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, si alcanzamos el tiempo, hablar de, por ejemplo, lo que hace Antonio Arnedo, ¿sí? Que es otro músico colombiano, ¿cierto? Que también tiene ese tema de aculturación musical, ¿cierto? Pero que no es tan universal como el autor que mencionas. Bien, entonces vamos con esta pregunta. Entonces, ¿cómo afecta la aculturación a las manifestaciones musicales de los indígenas colombianos? Entonces, bueno, no sé si alguien quiera hablar algo de esta afectación, siguiendo un poco como el tema. Eh, yo en lo que leí, sobre todo en la parte de los instrumentos, habla de cómo, digamos, se han ido incorporando, o sea, algunos grupos indígenas han ido incorporando instrumentos que, pues, que no son de la tradición como de ellos, ¿no? Digamos, que ya son demasiado europeos. Por ejemplo, en la región de Santa Marta, de la Sierra Nevada, había una parte que leí que comentaba sobre el uso del acordeón, por ejemplo, Exacto, sí. ya en esas comunidades. En otras, ya el uso del tiple, del requinto. Entonces, pues yo pienso que, pues que digamos, de cierta manera en el aspecto de los instrumentos, es como lo que veo, donde se nota más, digamos, pues de lo que dice el texto, como, como si, o sea, esas manifestaciones musicales, pues están siendo transformadas, porque pues la fuente primera de la música es el sonido. Y si yo ya tengo un instrumento diferente, pues eso ya está afectando la sonoridad. Ujú. Entonces, ya desde ahí ya está partiendo a que esa manifestación musical ya está totalmente transformada, por lo menos en cuanto al sonido. Y digamos, obviamente también en cuanto a las notas, ¿no? Porque pues esa afinación de los instrumentos es netamente occidental, ¿sí? Entonces también ya hay una estructura. El hecho de que usen el instrumento ya enmarca los sonidos dentro de una estructura que posiblemente pues no era pues la tradicional dentro de esas culturas.
Exacto, muy bien. Y tocas el punto preciso, en el término de aculturación, que es justamente en el cambio en los instrumentos musicales, ¿cierto? Ahí es el Es una ejemplo más claro, ¿cierto? Porque ya una vez llegada todo el tema de los colonizadores y la influencia de culturas no solamente de los españoles, sino también los africanos, ¿cierto? Que tienen incidencia acá. Se transformaron muchos instrumentos, por ejemplo, como mencionas, el tema del acordeón, los instrumentos de cuerda también en las cordilleras, ¿cierto? Como ya el tiple se integra, entonces ya otros, la guitarra también con la influencia española, también en la música tradicional y también en el Pacífico. También, fíjense que en el Pacífico hay, bueno, ya toca profundizar un poco más en ese tema, pero también hay son chocuano. No sé si de pronto alguien ha escuchado el son chocuanos, que es igual, es similar al son de Cuba, ¿cierto? Entonces es esa influencia también, esa aculturación, pero ya en ese término ya de aculturación es cuando ya se genera algo que se llama el sincretismo musical, que el sincretismo ya es cuando se consolida esa hibridación de las dos culturas, ¿cierto? Y se consolida hacia ya un estilo musical tal vez ya marcado, ¿cierto? Y ya mucho más contemporáneo que se llama como el world music o las músicas de fusión, que ya es un término obviamente muchísimo más eh, nuevo, ¿cierto? Pero que finalmente es eso, el sincretismo musical. Entonces, pues vamos a ver si en estas clases alcanzamos a ver algo de son chocuano, que también yo sé que para los que es nuevo, nunca han escuchado el son chocuano, también se van a sorprender, pues yo me sorprendí apenas escuché el son chocuano, me gustó hasta mucho más porque lo siento más de mi región, de mi país. Entonces, muy chévere poder disfrutar de ese tipo de sincretismo musical. Bien, creo que todos esos son términos antropológicos, nosotros ya los llamamos como músicas fusión, ¿cierto? Pero ese término, el sincretismo, la aculturación, son términos etnomusicológicos. Entonces, para que también vayamos agregando esos términos a nuestro vocabulario. Bien, ¿alguna otra intervención con respecto a esa pregunta? profe. Pues, profe, en el texto hablaba también acerca de cómo en regiones como la Orinoquía, en los llanos orientales, eh, y, bueno, otros sectores aledaños, había afectado bastante el tema religioso y como el hecho de que al llegar bueno, al llegar a cambiar las creencias de estos grupos étnicos y que ellos pues se sumergieran ya en este mundo de la religión, pues se perdían también sus tradiciones y se modificaban sus músicas, pues porque ya no hay una libertad, de alguna manera también se cohíben ciertas tradiciones que se tenían antes, entonces también eso hace que se modifique mucho pues lo que ellos pueden hacer y sus expresiones artísticas y musicales. Correcto, y de alguna forma ahí es donde viene la reivindicación cultural, ¿no? O sea, de cómo la sociedad ha intentado, aunque pues yo sé que hay muchas cosas que se quedan por el camino, incluso en el texto hablan pues de toda la pérdida de las 78 lenguas y sus 200 no sé qué dialectos, ¿cierto? Que se perdieron, pero de todas maneras existen muchas festividades actualmente y espacios que intentan reafirmar la identidad indígena, ¿sí? De alguna forma, actualmente sí se han preocupado un poco por esto, pero pues de todas maneras a veces es un poco, no sé, demasiado tarde tal vez para reivindicar todo lo cultural eh, e importante que debió haber sido y que tal vez es uno de los puntos por lo que no es universal, ¿cierto? Por lo que no se llega a tener esa universalidad como tal vez ocurre en otros países con sus músicas
tradicionales, sí, o músicas ancestrales. Entonces sí, sí pienso que es un punto importante. Bien, bueno, quisiera mostrarles un poco algo de Antonio Arnedo, como un pequeño ejemplo. Espera, pequeño ejemplo. Quisiera saber si de pronto ustedes, alguien conoce a este músico, Antonio Arnedo. No, Bien, Antonio Arnedo entonces es un saxofonista colombiano. Él fue profesor de la Universidad Nacional, bueno, ha sido profe de varias universidades, y al igual que Teto Campo también tiene una investigación fuerte en sus músicas ancestrales. Bueno, en su investigación, en inspirarse sus composiciones en las músicas ancestrales. Entonces yo quiero mostrarles un ejemplo, y vamos a ver, escuchar primero la versión autóctona o la versión original indígena, y cómo este músico transforma, teniendo en cuenta esas raíces, en otros sonidos, en otras composiciones. Entonces, permítame, les comparto pantalla. Este es de una tribu del Pacífico que se llama la tribu Guananá, y este se llama el canto Guananá, es del Pacífico. Y déjenme, ya les comparto la pantalla. Espero que se me perdió, que se me hizo. Lo cerré por acá por equivocación. Ah, ya listo, ya lo encontré. Entonces vamos a escuchar primero la versión indígena. Espérame un segundo. Ya la comparto. Bien, entonces este es canto guaguanana, guaguana, bueno, no sé pronunciarlo muy bien, pero vamos entonces ahora
a escuchar la versión de Antonio Arnedo, inspirado en este canto. Pero entonces está a punto de cortarse, entonces vamos a regresar a la sesión para escucharlo y ya dar cierre, ¿listo? Para escuchar ya ahora la versión de Antonio Arnedo, ¿listo? Entonces ya nos vemos en la misma, en el mismo link.